Estimada audiencia, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Raiza Truyenque Quiroga, coordinadora general del Círculo de Estudios e Investigación de Derecho y Filosofía. Siguiendo con nuestro calendario de eventos académicos, en esta oportunidad tenemos la participación del doctor Alexander González Orbegoso, que va a desarrollar el tema sobre caso Richard Cisneros, un análisis del delito de negociación incompatible. Nuestro ponente es abogado litigante, asimismo, tiene estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es especialista en Ley de Contrataciones con el Estado por la Universidad ESAM. Cabe mencionar que también es autor de diversos artículos sobre la materia. ¿Qué tal, doctor González? Muy buenas noches. Antes que nada, agradecerle, estimado doctor, por aceptar mi invitación. De hecho, este día se presta, pues, ¿no?, para hablar, comentar y desarrollar este tema que ha afectado a la sociedad y, más que nada, un tema de interés relevancia en nuestro mundo jurídico. Adelante, doctor, puede empezar. Muy buenas noches, Raiza. En primer lugar, agradecerte por la invitación, a ti y a todo tu equipo, y saludo a tu audiencia por abordar un tema de coyuntura y que tiene dos enfoques fundamentalmente desde mi perspectiva. Por un lado el ámbito penal y por el otro la ley de contrataciones con el Estado. Antes que nada, quiero hablar de las limitaciones de la disertación que voy a abordar. Esto es, yo no soy abogado del caso, de ninguno de los investigados. Yo no tengo el requerimiento de detención preliminar. Lo que sí he conseguido, en honor a la verdad, es la resolución del juez que impone la detención preliminar, porque un colega que sí es abogado de uno de los investigados me ha proporcionado, y doy gracias públicamente, pero por obvias razones no puedo dar el nombre porque vamos a mantener en secreto esta situación. Entonces, claro, al tener la resolución ya tengo un panorama más claro sobre el tema de las imputaciones, pero eso no es del todo fiable. No es del todo fiable porque no siempre los jueces trasladan el requerimiento tal cual como lo plasma el Ministerio Público. Entonces, dicho esto, voy a abordar el delito de negociación incompatible aplicado al caso en concreto de lo que es el señor Richard Cisneros, la contratación del señor Richard Cisneros, que evidentemente involucra no solamente a él como persona, sino también al presidente de la República, a la ex ministra y muchas personas más involucradas. Permítame nada más 5 segundos compartir el vídeo para poder enlazar con más personas. Claro, doctor, perfecto, normal. Ya, bien. Entonces, fíjense, mucho se ha hablado y he visto también en la resolución que el Ministerio Público parte, no lo sé si por un tema de persuasión, también lo he visto en los medios, y se pone de relieve la confianza, el amiguismo, la amistad que tendría el señor Richard Cisneros con el presidente Vizcarra, y del otro lado, esto es, del señor Vizcarra, pretendía negar esa vinculación de amistad. Entonces, fíjense, desde mi perspectiva, en mi modo de ver, eso no es lo determinante cuando se aborda el delito de negociación incompatible. Ese no debe ser el enfoque cuando se aborda el delito de negociación incompatible o delito de colusión. Y no debe ser el enfoque porque eso va a llevar a un tema de discusión banal, un tema de discusión tangencial, cuando lo propio, lo que debe discutirse es técnicamente, es si su contratación es acorde a los parámetros establecidos en la ley de contrataciones con el Estado, o si por el otro lado hay un tema subrepticio en cuanto a la colusión y consecuentemente una defraudación patrimonial. Y digo defraudación patrimonial porque por un lado se ha abordado desde la perspectiva del Ministerio Público, y me parece un punto interesante y determinante si es que llegase a comprobar, es si la contratación está sobrevalorada. Es decir, tu servicio, el del servicio del señor Richard Cisneros cuesta 20.000 soles, pero se le paga por 30.000, se cotiza, se determina el valor referencial por 30.000 soles. Dicho esto,
Yo voy a apoyarme, voy a compartir ahora de unas diapositivas para que podamos entrar ya al tema del asunto. A ver. ¿Se puede visualizar ahí? Sí, doctor, perfecto, sí se puede visualizar. Ya, ahí está, perfecto. Aquellos interesados en la materia, en las láminas y otros asuntos, ahí dejo mi número de contacto para poder brindarles la información correspondiente. Veamos, el hecho objeto de investigación parte de lo siguiente. 9 órdenes de servicio a favor del señor Richard Cisneros, que en total estas 9 órdenes ascienden a la suma de 175.400 soles. La suma no debe llamar la atención porque hay un periodo determinado de 2 años. O sea, no es que 175.000 se le pagó de manera directa y en una sola parte. No, hay varios entregables en un periodo de 2 años, 2018 a 2020. ¿Cuál es la imputación? Sí, hasta aquí, porque sabemos que el día lunes se va a llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva y hasta lo que se tiene y tengo conocimiento. ¿Cuál es la imputación? Empecemos desde su pantalla, el lado izquierdo. El señor Richard Cisneros se habría valido de la confianza, de la amistad, de la cercanía, del compadrazgo, de lo que quieran llamarle, del señor Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, a su turno, habría recomendado, habría dispuesto o habría ordenado, esa es la tesis fiscal, que la señora Patricia Balbuena, que es la ex ministra de Cultura, se encargue de la contratación del señor Richard Cisneros. Ese es el triángulo de la investigación, ¿correcto? Evidentemente, para que ello se materialice, hay que seguir la línea de la contratación. ¿Qué tendría que pasar? Y también lo señala la representante del Ministerio Público. La señora Patricia Balbuena se encargaría de buscar la forma de encontrar un puesto de trabajo. Lo que ustedes ven en la lámina son palabras textuales del representante, de la representante del Ministerio Público. Esto es, la señora Patricia Balbuena en la tesis fiscal buscaría la forma de encontrar un puesto de trabajo. ¿A quién? A su secretario, quien a su vez haría la especie de un área usuaria. En toda contratación siempre hay una área usuaria. La área usuaria es la que gesta, la que crea la necesidad. Entonces, esos dos triángulos para mí son, yo he pretendido destacar lo más relevante del caso en relación al señor Richard Cisneros. Y aquí hay que tener cuidado cuando se analiza la intervención del señor Martín Vizcarra, porque cuando se dice, él, he escuchado que él decía que él no ha intervenido en ningún contrato. Primer punto de análisis, ¿no? A modo de introductorio. Eso significa que como no interviene en ningún contrato, ¿no puede responder por el delito de negociación incompatible? Falso, sí puede responder. Vamos a ver el tipo penal. Ojo que aquí estoy hablando en términos de hipótesis. Puede, no puede, podría, eso está sometido a comprobación. Fíjese, partamos del marco normativo. ¿Qué regula el 399 del Código Penal? Textualmente, lo que refiere es el funcionario o servidor público que indebidamente, de manera directa, es decir, yo intervengo en el contrato, o indirecta, esto es, aquí se enerva y se refuta lo que diría el señor Vizcarra, que él no ha intervenido en ningún contrato, pero puede hacerlo de manera indirecta, a través de otra persona. Y si se llegase a comprobar que el señor Martín Vizcarra recomendó, dispuso, ordenó a la señora Patricia Balbuena, ex ministra de Cultura, que se encargue de la contratación, por lo menos ahí tienen un dato muy fuerte, fundamental, determinante para que la representante del Ministerio Público encaje y delinee su tesis fiscal incriminatoria en contra del presidente, evidentemente también contra el señor Richard Cisneros. ¿Qué más señala el tipo penal? Por acto simulado, que no viene aquí el caso, se interesa. Ese es el verbo rector, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Eso es el tipo penal, nada más. Pareciera sencillo, en realidad este es el tipo penal más complejo, en mi modo de ver, de los delitos contra la administración pública, pero que ese tipo penal ha traído muchos problemas a nivel doctrinal y jurisprudencial. Fíjense, en la doctrina, nada más para ubicarnos en el contexto de qué estoy hablando, sobre qué trata este delito de negociación incompatible, o algunos también lo denominan aprovechamiento indebido del cargo.
¿Por qué lo denomina aprovechamiento del desvío del cargo? Porque dice más que una negociación, la negociación tira más para un tema de colusión, y entonces solamente se hablaría de un tema de aprovechamiento del desvío del cargo en la que el funcionario solamente interviene él, no solamente, y no el particular. Bueno, eso es admisible de un punto de vista formal, pero de un punto de vista material no es así. De un punto de vista material, tranquilamente siempre en toda administración pública hay negociaciones. Lo que la norma reprime la colusión ilegal, no la colusión. Uno se puede coludir, negociar y llegar en buenos términos sin afectar la ley de contrataciones con el Estado. Punto aparte. En la doctrina, por ejemplo, Marcelo Sanzinetti, ¿sí?, en relación a la estructura típica de este delito de colusión, de negociación incompatible, reflexiona de la siguiente manera y señala: el autor obtiene un interés en una negociación en la que interviene. Fíjense, es necesario que el autor, para que responda como autor, debe obtener ese interés, o, por otro lado, es determinante más bien que intervenga en la negociación en un interés. ¿Por qué es importante esto? En las líneas de abajo lo vamos a ver, a efectos de determinar la consumación. Esto es, el tipo penal se realiza, se consuma, se concreta porque el funcionario obtiene el interés o porque actúa interesadamente. Estas preguntas a mí me parecen absolutamente válidas, complejas, por supuesto, pero que en realidad, si uno da lectura a lo que señala el tipo penal, la norma no te da un parámetro determinante. O sea, la norma te señala ahí en rojito, se interesa. Bueno, y la pregunta es qué se entiende por se interesa. Si es un elemento objetivo, es un elemento subjetivo. Si es subjetivo, ¿cómo podemos probar si este funcionario está interesado o no está interesado? Bueno, finalmente la Corte Suprema ha zanjado este tema y ha dicho, señores, en la casación 841, que en el literal A, el interés indebido, esto es, el interés, se interesa sobre un contrato de operación, forma parte del elemento típico de la tipicidad objetiva. Punto. No hay un tema más que abordar ahí. Forma parte de la tipicidad objetiva. A nivel doctrinal podemos discutirlo, pero bien, en la Corte Suprema lo que voy es, si en el caso de Richard Cisneros, acá lo que se discute es, forma parte de la tipicidad objetiva. Segundo, ¿qué forma parte de la tipicidad subjetiva? El provecho propio de tercero. Doctrinalmente, el provecho se ha determinado que tiene que ver con un aspecto netamente económico, ¿sí? Ahí no hay vuelta que darle, y su origen de esto tiene que ver en Francia. Hay un libro muy interesante que aborda esta materia de la naturaleza del provecho en el delito de negociación compatible, es económico. Y también se habla que es un elemento subjetivo de trascendencia interna, pero aquí no me pretendo desviar. Entonces, el interés, se interesa, forma parte de un elemento del tipo objetivo. Casación 841-2015. Siguiente. ¿Cuál es el problema que aquí se va a enfrentar en el requerimiento de prisión preventiva, en la audiencia y en toda la investigación? Sinceramente, yo no conozco ningún caso a nivel nacional que se haya amparado una excepción de improcedencia de acción, me explico, en la que el abogado haya planteado y haya dicho, el hecho que se le imputa a mi patrocinado no es delito porque no afecta el bien jurídico protegido, y en consecuencia ampara una excepción de improcedencia de acción por esa materia. Hay, por supuesto, muchísimo sobre excepciones que amparan por la razón del cargo, porque no interviene, pero yo me estoy centrando exclusivamente en el tema de afectación del bien jurídico protegido. Y entonces, como en otra oportunidad yo anuncié, así por ejemplo como en el delito de homicidio, ustedes tienen claro que el bien protegido es la vida, así como en el delito de robo el bien protegido es el patrimonio, la propiedad. La pregunta es, en el delito de negociación incompatible, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Y eso no está definido ni en la doctrina, definido de manera unánime me refiero, ni en la jurisprudencia. Entonces, es como si ustedes escucharan en un cierto sector del Perú, digamos La Libertad, Trujillo, Puno, que unos jueces dicen que el bien jurídico protegido en el delito de homicidio es la salud, y otros la vida humana dependiente, otros la vida humana independiente. ¿Se imaginan el caos, la inseguridad jurídica que causaría? Bueno, eso mismo está sucediendo hoy en día en este delito. Y lo voy a demostrar. ¿Qué dice la doctrina? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La doctrina, por ejemplo, el doctor José Luis Castillo Alba refiere que es la transparencia.
Bien, ¿por qué la transparencia? Según su postura. La transparencia, la libre competencia entre los postores, la elección no arbitraria de los terceros, porque lo que se trata de aquí es de evitar que determinados funcionarios intervengan distorsionando con poder, funciones, el proceso de la contratación. Entonces es necesario que esto sea transparente. ¿Sí? Esa es una visión que tiene José Luis Castillo Alba. Segundo, también tenemos al doctor Abanto Vázquez, ¿sí? Académico también, y él manifiesta que es la imparcialidad. ¿Por qué la imparcialidad? Bueno, dice, lo que se pretende prohibir es que el funcionario servidor público sea imparcial con el tercero, inmerso en la contratación. Esto es, que sea un árbitro que no jale ni para la administración pública ni para el otro lado. Ahora, claro, tanto la transparencia como la imparcialidad, en mi modo de ver, son cuestionables, son criticables, pero sigamos viendo más o menos para que ustedes estén en el contexto de qué es lo que está pasando sobre esta materia. Otros, muy conocido también el doctor Fidel Rojas Vargas, que seguramente habrán abocado de alguna u otra manera con sus manuales y libros, señala que es la imagen de la administración ante la ciudadanía. Esto es recogido, bueno, no sé si lo dice él, pero esto a nivel de derecho comparado, en España se hace referencia a la imagen de la administración, se hace referencia a un desdoblamiento. ¿Y por qué la imagen? Señala este autor, ¿cuál es el sustento? Se indica al respecto que se busca mantener incólume la imagen de la administración ante la ciudadanía, ¿no? A modo de reverencia, siendo inaceptable social y culturalmente que el conjunto de la actividad estatal o sector de ella brinde una imagen de funcionarios con doble expectativa, ¿no? Se habla de una expectativa de cumplimiento y por lo tanto no puede haber una distorsión. Bueno, esa es otra posición también. Otros, como lo es el doctor Salinas Siccha, hasta ahí ya vamos 4 bienes jurídicos, fíjense ustedes, señalan que es el patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado en el que infringe sus deberes la lealtad, probidad y la celebración. En concreto, no quiero aburrir con un aspecto dogmático, pero me parece trascendental. El tema del bien jurídico, si no hay afectación al bien jurídico, la conducta no es típica, así de sencillo. Si no hay afectación al bien jurídico protegido, la conducta no es típica. No tiene que ver con un tema de antijuricidad, sino con un tema de tipicidad. Y si eso es así, señores, si aquí en el caso en concreto, por ejemplo, no llega a afectar uno de los intervinientes el bien jurídico protegido desde la óptica material, desde la óptica de los hechos, con mayor razón que se va a imponer prisión preventiva. Ahora, la gente no canta en victoria. Hoy almorzaba con un colega y me dice, pero bueno, finalmente le han revocado la medida y están en libertad, unos cuantos. Sí, pero le han dado libertad no por un tema de fumus boni iuris, es decir, no porque consideren que el hecho no es delito. No, le han dado libertad por un tema de peligro procesal. Y claro, valgan verdades, aquí yo considero que sí hay un hecho objeto de investigación, hay muchos temas interesantes. Al momento de terminar voy a dar mi punto de vista de cuáles son los puntos nucleares que yo, particularmente, en mi modo de ver, se debe de abordar tanto desde el punto de vista de la defensa y el punto de vista del Ministerio Público, en este caso en concreto. Veo que ahí hay una distorsión sobre esta materia, entonces voy a dar mi opinión, por supuesto someterla a ustedes a crítica y a debate, y estaré encantado de ello. Eso es, por un lado, el aspecto doctrinal. Por el otro lado, el aspecto jurisprudencial, también hay distintas posiciones. Se dice que es la legalidad o correcto ejercicio de la función pública. Ahí ustedes pueden ver en la imagen el recurso de nulidad. También se hace referencia a que es la imparcialidad. También el ponente, el doctor Barrios Alvarado, también hay un recurso de nulidad. También la transparencia, ¿sí? Hay una casación en la que es ponente el profesor San Martín Castro. Y entonces, como se dan cuenta, hay evidentemente posiciones doctrinales jurisprudenciales que van por distinto camino. ¿Qué se afecta a la seguridad jurídica? Ubicados en el contexto ya de lo que trata el delito de negociación incompatible y de lo que abarca su problemática de la determinación del bien jurídico protegido, la pregunta es, en el caso en concreto, sobre el señor Richard Cisneros. ¿Qué se debe evaluar? ¿Qué se debe determinar? ¿Qué es lo más relevante para decir su contratación merece un reproche penal? No es el tema de que sean conocidos, que abusan su confianza, que se conocieron, que se negaron. No, desde mi óptica, por supuesto. Ustedes pueden tener una posición. De mi posición, no. ¿Qué es lo determinante? Aquí lo vamos a ver. Mi opinión personal, no compartida hasta el momento.
tres aspectos fundamentales para mí, en el caso del señor Richard Cisneros. Primero, necesidad del servicio. Segundo, experiencia vinculada al objeto contractual. Tercero, monto contractual sobrevalorado. Para mí, estos tres tópicos son nucleares en el caso del señor Richard Cisneros y demás personas. Primer punto, necesidad del servicio. ¿Existió, existía o se creó? Por ahí escuchaba algunas discusiones, es que al ser un monto que está por debajo de las 8 IT, permite, faculta contratar de manera directa. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Uno puede contratar de manera directa. ¿Y a quién vas a contratar de manera directa? Obviamente a la persona que conoces. Por eso que ese punto de análisis que dicen, no, que valiéndose de la confianza, amigo, eso no es relevante, porque uno nunca en la vida se va a levantar, ¿sí?, en la mañana, iluminado, y va a marcar un número de contacto, el que se le ocurra. ¿Quién eres tú? Te voy a contratar, te voy a enviar una carta para que participes. No, en la vida envías cartas a las personas que conoces, que están vinculados al trabajo. Entonces, por ahí no es el análisis, ese no es el enfoque, o no debería ser el enfoque. El punto de discusión es, ¿existía la necesidad de contratarlo? Por ejemplo, voy a implementar en la universidad 2 aulas, necesito 70 carpetas. Hay una necesidad palpable de 70 carpetas. En el caso en concreto, charlas motivacionales, ¿sí?, que en el aspecto cultural, emocional, la pregunta es, ¿había necesidad de contratar eso? ¿O se creó, se gestó con ocasión de que había un tema de darle una oportunidad? Porque eso es lo que están diciendo. Algún sector, por supuesto. Darle la oportunidad a alguien, amigo, yo funcionario público, si es mi amigo, eso no es delito. Algunos amigos fiscales, por supuesto, estarán en contra. Miran, sí, sí es delito. No, no es delito, es que está direccionando. No, sí, pero el direccionamiento es un tema de infracción administrativa. Adquiere relevancia penal bajo otros supuestos. De modo que habría que tener, ¿existió la necesidad o no existió? Si existió, si existía la necesidad, está justificado. Segundo punto de discusión, en ese primer apartado, existiendo la necesidad, por ejemplo, 70 carpetas, ¿era necesario que haya un tercero o lo podrían hacer sus mismos órganos del Estado, los mismos órganos internos? Por ejemplo, tengo mi estudio jurídico, tengo 5 trabajadores y más o menos quiero entender al señor Richard Cisneros, ¿no? Obviamente mi análisis es muy limitado porque quienes conocen más el caso es él mismo y su abogado. Pero él decía que era necesario darle las charlas motivacionales porque en una situación de pandemia, ¿sí?, el tema de la inteligencia emocional era necesario alzarla, resaltarla. Por ejemplo, yo como, pongamos el ejemplo, como director de una firma, estamos en pandemia, en la que mis apoyos están en una situación supuestamente en la línea de análisis del señor Richard Cisneros de baja autoestima, no sé, quiero entenderle, ¿no? Yo contrataría a un tercero para que les levante el ánimo a mis trabajadores cuando se entiende que yo los contrato para que trabajen. Si no trabajan, chao. O sea, así de sencillo. Así funciona el mercado. Yo no voy a contratar a un tercero para que les motive cuando es su obligación trabajar. Quiero entender cuál era la finalidad de esa contratación, en el sentido que era necesario que contraten a un tercero, a un ajeno a la administración, al Poder Ejecutivo, para que evalúen esa situación. Entonces, el primer punto es la necesidad del servicio. Si existía o no existía, o se creó, agrede, por supuesto. Segundo punto nuclear, en mi modo de ver, la experiencia vinculada al objeto contractual. Se entiende que el objeto contractual parte de la necesidad. Ahora bien, supongamos que sí haya existido la necesidad. El señor tenía experiencia en liderazgo, tenía experiencia en capacitación, y eso tanto es a favor o en contra. Si el abogado, por ejemplo,
demuestra que sí tenía experiencia, es un punto a favor del abogado y evidentemente el señor Richard Cisneros. Eso está sujeto a comprobación. Si la fiscalía demuestra que no tenía experiencia, también. ¿Y cómo partimos acreditando la experiencia o no experiencia? Fíjense, es obligatorio estar inscrito en la ERNP, Registro Nacional de Proveedores. La pregunta es, ¿cuándo se inscribió el señor en el Registro Nacional de Proveedores? O casualidad, estoy especulando, yo no sé el caso, o casualidad, el señor empieza a contratar, supongamos este domingo, va a empezar a contratar con el Estado y recién tiene su registro el sábado o el viernes, 2 días antes. ¿Con qué experiencia? Si antes no ha tenido una contratación con el Estado, pregunto yo. Eso es por un lado. Pero si yo soy su abogado, puedo decir, a ver, te equivocas. Porque si bien no ha tenido experiencia de manera directa, porque no ha estado inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, yo acá te acredito que he tercerizado. Es decir, Juan Pérez, que sí ha contratado con el Estado, me subcontrató. Y acá está, mira, todo lo que yo he hecho para el Estado, subcontratado. Me calla la boca. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se pueden barajar las cartas? Ahora, si no tienen lo primero ni lo segundo, también hay una tercera opción para su caso. Es decir, tendrá contratos afines relacionados al objeto contratal con entidades privadas. Esto es, tiene una experiencia solvente en el sector privado, en la que ha dado charlas motivacionales, en la que empresarios de grueso calibre hayan contratado al señor para que justamente bajo la misma línea de contratación del Estado haya él brindado ese aporte. Si eso es así, punto a favor del señor Richard Cisneros. Si no es así, punto en contra y por el contrario, punto a favor para el Ministerio Público. Eso es un segundo punto nuclear desde mi modo de ver. Tercer punto nuclear. El monto contractual sobrevalorado, que ahí sí más que negociación incompatible me queda clarísimo que esto es un tema de colusión agravado. Ahí no tiene que ver nada de negociación incompatible. Pregunta para determinar eso, ¿cuántas cotizaciones se evaluó la persona encargada de la contratación? Le pidieron a él su cotización, él dijo 30.000 soles, perfecto. Recibo la cotización, ¿a cuántos yo como órgano encargado de la contratación he solicitado otras cotizaciones para ver si lo que él me está pidiendo, los 30.000 soles que se le pague, que va a ser el objeto de la contratación, es acorde a la línea del mercado? Si no es acorde, evidentemente, hay un dato que puede inferir que eso está sobrevalorado y evidentemente causa un perjuicio al Estado. Otro parámetro para evaluar si el monto contractual está sobrevalorado, el antecedente del Poder Ejecutivo. En servicios similares en relación al monto, es decir, en un servicio similar antes del señor Richard Cisneros, ¿a quién se le contrató? ¿Cuánto se le pagó? Si se le pagó 15.000 soles a una persona que vino brindando servicios de manera paulatina, ¿cómo de pronto este señor se le está pagando 30.000 soles sobre lo mismo? Más aún que entra en un periodo con las personas que sí tendrían contacto y cierta amistad. Como digo, el tema de la amistad es un tema secundario, no es vinculante. Entonces, bajo ese contexto, mis queridos amigos, yo pongo sobre la mesa que para mí, una opinión personal, para mí esto es lo más determinante en el delito de negociación incompatible. Lo otro, en mi modo de ver, es irrelevante. Yo creo que la Fiscalía o la Defensa, con el mayor respeto, ¿quién soy yo para darle sugerencias? No es mi intención darle sugerencia, opinión ni mensaje. No soy maestro de nada ni de nadie. Soy un simple estudiante y aprendiz del derecho, pero en mi opinión, desde la experiencia corta que he tenido en el ámbito de las contrataciones con el Estado, de la perspectiva del Ministerio Público, y por supuesto hoy en día de la defensa sobre estos temas, es que los puntos nucleares, tanto para que se ampare una medida de prisión preventiva, estamos hablando de fumus boni iuris, no me estoy enfocando en el tema procesal, en el peligro procesal, son estos 3 puntos nucleares. Los someto, por supuesto, con el mayor gusto a discusión, y evidentemente, si hay otros tópicos para poder conversar, un tema también por el tiempo, no pretendo extenderme mucho, siempre trato de ser muy puntual, quedo con el mayor gusto y con la mayor atención para escucharlo, mis queridos amigos. Muchísimas gracias.
Sí, ¿me escucha, doctor? Disculpe. Sí, ahora sí. ¿Hay preguntas? Sí, doctor. De hecho, agradecerle por su respectiva disertación, doctor. Es un tema importante, como bien yo le había comentado antes de empezar con esta respectiva transmisión. Doctor, de hecho, sí nos han dejado algunas interrogantes en nuestra sección de comentarios. Pero, doctor, quisiera comenzar yo. De hecho, al ex procurador nacional, Iván Montoya Vivanco, le habían hecho una entrevista en la cual este doctor había establecido que sí existen, ¿no? Sí existen suficientes elementos, ¿no? Con este tema de la colusión por parte del señor Richard Cisneros, suficientes indicios, ¿no? Como número uno, es que la cantidad fraccionada que se le había entregado a este señor, como número dos, de que este individuo, este personaje mediático, se podría decir, señor Richard Cisneros, tenía las cualidades o no para poder participar dentro del Ministerio de Cultura, dando charlas motivacionales, ¿no? Tal y como se ha venido hablando. Y número tres, de esta contratación, de esta cantidad de dinero, los 174.500 soles que se le ha pagado a este señor Cisneros en medio de la pandemia, sabiendo que ese dinero pudo haber sido necesario para personas que son vulnerables, que no tienen el dinero suficiente para poder comer debido a esta crisis que nos ha afectado al Perú. Entonces, doctor, frente a lo que le menciono, quería que usted me pueda comentar quizás cuáles serían los mecanismos para poder erradicar estos temas de corrupción que están afectando hoy en día a nuestro Perú, porque hablar de estos temas es bastante triste, bastante lamentable, sabiendo que ahorita, en medio de pandemia, estos temas de corrupción afectan diariamente, ¿no?, a nuestro ordenamiento jurídico peruano. Quisiera, doctor, que usted me diga cuáles serían las propuestas, ¿no?, razonables para este tipo de problemas. Bien, te agradezco, Raiza, por la interesante pregunta de fondo, ¿no? O sea, es un tema de reforma. Mira, yo creo, hay un adelanto en el ámbito de la ley de contrataciones con el Estado. Antes no habían cláusulas anticorrupción. Yo recuerdo que cuando estudié en LESAN, ley de contrataciones con el Estado, ya se había implementado, recién se habían implementado. Entonces, profesores muy estupendos, muy extraordinarios, estudiábamos justamente estas cláusulas anticorrupción, pero yo te diría lo siguiente, ¿no? O sea, mira, las cláusulas anticorrupción ayudan a mitigar un riesgo, es decir, a reducir el riesgo de corruptela, pero no lo elimina. Es igual que el compliance. El compliance reduce, mitiga el riesgo, pero no lo elimina. Entonces, por más esfuerzo que se haga, por más reforma que se haga, que de hecho ya ya hay reformas, lo único que queda es tratar en cada punto en concreto. En contrataciones directas, implementar un compliance público, public, lo que le llaman, el compliance public. Igual, servicios especializados, personalísimos, como es en este caso, también. Pero eso no va excluir, por si acaso, de que no va a haber corrupción, porque nosotros podemos hacer un plan bien correcto, podemos firmar un contrato en la que tú y yo no vamos a cometer corrupción, pero eso ante la prensa, ante todos que nos ven. Pero nosotros en un ámbito privado, en un estacionamiento donde nadie te ve, donde no ingresan otros carros, puedes pagar coima. Entonces, yo conozco, y te lo digo por experiencia propia, porque estoy involucrado con alcaldes, ingenieros, civiles, constructoras, conozco muy bien cómo se maneja estos temas. Con esto no quiero decir que todos son corruptos, pero conozco al monstruo por dentro. Entonces, decir que aunque hay el mejor plan de implementación, de implementación, aunque haya un compliance public, aunque haya la reforma que quieran y el modelo que siempre va a haber un peldaño que no se va a poder mitigar, ¿no? Entonces, claro, es evidente que ahí estamos en un umbral, ¿no? Hay que hacer los mayores esfuerzos, por supuesto. Muchas gracias, doctor. De hecho, sí, hay algunas preguntas que nos han dejado en nuestra sección de comentarios.
La siguiente es por parte de Naguib Montoro Serna. Buena ponencia, estimado doctor. Mi interrogante es, en la actualidad, ¿por qué la figura de la negociación incompatible no ha sido muy desarrollado jurisprudencialmente hablando? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no ha sido desarrollado jurisprudencialmente? De manera adecuada, ¿no? Porque de hecho tampoco, yo soy crítico, pero también resalto lo bueno. Hay varios pronunciamientos, por ejemplo, respondo a tu pregunta, por ejemplo. En la casación 841 se pregunta a la Corte Suprema qué pasa con el tercero. Puede responder como cómplice en este caso. En el caso en concreto, ¿quién es el tercero? El señor Richard Cisneros. Él no es funcionario. Y él lo escuché en una entrevista, ¿no? Que decía, yo no soy funcionario, yo no tengo nada que ver aquí. Cuidado, si es colusión, sí entra de cajón, porque la propia naturaleza de colusión señala que es un delito de encuentro. Pero en el caso en concreto, delito de negociación incompatible, puede responder el tercero, y en esa casación, la Corte Suprema dice de manera superficial que no podría. Pero ese criterio que dice que no podría, revisan las líneas finales de esa casación y dice, ese criterio no es vinculante. Entonces yo como abogado me voy contento al juzgado y digo, señor, este tercero no puede responder. El señor Richard Cisneros no puede responder porque la casación lo dice así. ¿Y qué me va a decir el juez? Sí, pues, pero no es vinculante. Lo abordaba nada más, pero no es vinculante. Ergo, no me vincula como juez, por lo tanto, sí puede responder. ¿Por qué no se desarrolla de manera adecuada? Hay varios avances, pero no adecuada. Mi respuesta es la siguiente, con el absoluto respeto que se merece. Porque este tema, su materialización, la materialidad del delito de negociación se plasma en la administración pública. Esto significa que los fiscales que pertenecen a una fiscalía especializada de anticorrupción de funcionarios, los jueces que ya han asumido competencia, jueces especializados de corrupción de funcionarios, y los magistrados de instancias superiores y Corte Suprema que van a abordar esta materia, debería ser un requisito en favorecer a la Administración de Justicia que ellos lleven mínimamente un diplomado en contrataciones con el Estado. Si no, no van a entender. Es como si yo hablara ahora de defraudación tributaria y no tengo una contratación, un diploma sobre tributario. Si no conozco el contexto y el ámbito de tributario. Igual, o sea, yo me tomo la libertad de abordar este tema porque sí sé de qué trata la contratación, sí sé de qué trata la administración pública. De hecho, hay muchos jueces que conocen muy bien, pero no todos los hay. Entonces, como no todos los hay, creen que esto es simplemente, se interesa. Por ejemplo, yo en relación a la intervención del tercero tengo cierta posición. Yo considero que materialmente sí es posible que un tercero intervenga en el delito de negociación incompatible. Sí es posible, porque la intervención del tercero está supeditado a las reglas de la complicidad. ¿Quién es el cómplice primario? El que aporta para que se lleve a cabo la comisión del hecho punible. Si, por ejemplo, la ley de contrataciones con el Estado te dice, va a haber una contratación, perfecto, esa persona que va a realizar esa obra tiene que presentarme su carta fianza. Yo como tercero le digo, compadrito, mira, no tengo ahorita para la carta fianza, no lo presento, apruébamela así nada más. He brindado un aporte para que esa aprobación sea irregular. Segundo supuesto, compadre, mira, ¿sabes qué? Te voy a presentar una carta fianza, pero no por todo el monto que va a cubrir, sino solamente por un monto mínimo. O por último, te presento una carta fianza falsa, evidentemente con una concertación con ese funcionario. No, alguien diría, no es colusión. No, no es colusión, es colusión. Cuidado ahí, cuidado, no es colusión. Ahí hay mucho por discutir. Entonces, evidentemente, sí hay una intervención del tercero. Lo que pasa es que en la colusión, la propia naturaleza dice que sí o sí es un delito de encuentro. Sí se requiere. Pero en el otro supuesto, si materialmente el tercero brinda un aporte y ese aporte repercute en la afectación del bien jurídico protegido, no en infracción de los principios, imparcialidad, transparencia, no, el delito no constituye una infracción de principios, eso no es así. El delito constituye en lesionar el bien jurídico protegido, no en la afectación de principios, queridos amigos. Por supuesto, desde mi óptica. Entonces, la respuesta en concreto
al distinguido colega que ha preguntado, es sencillamente porque no hay un tema, yo creo yo, de preparación, de escudriñar más esta materia. Muchas gracias, doctor. De hecho, hay otra interrogante por parte de Walter William Vargas Espinosa. ¿Qué opinión tiene respecto del tercero, el delito de negociación incompatible? Muy buena pregunta. Eso es justo lo que estaba abordando, ¿no? Creo que ya me adelanté. Es esa, desde mi punto de vista, es que el tercero sí responde, claro está, en ciertos casos en concreto, ¿no? Si hay un tema de responsabilidad, no puede quedar impune, porque está supeditado y sometido a las reglas de la complicidad primaria. Bueno, doctor, esas son las interrogantes que nos han dejado en nuestra sección de comentarios. Doctor, de hecho, hace un par de horas ha salido por una revista de un medio de comunicación manifestando de que el presidente, ¿no?, Vizcarra, está pidiendo de que pueda declarar ante la Fiscalía y no esperar a que acabe su mandato. Doctor, ¿eso es posible de que se pueda abrir el proceso de investigación a nuestro presidente, Martín Vizcarra, siguiendo con su mandato que el presidente hasta el momento está en el cargo de nuestro Estado peruano? Sí, yo creo que sí es posible, ¿no? Ayer también, me parece que ayer o antier, escuché a un constitucionalista de peso, que yo respeto muchísimo, que es Omar Cairo, que él es una referencia en el ámbito constitucional, y ponía el acento en el punto, ¿no? Esto es, sí es posible porque la Constitución te señala ciertos supuestos en concreto por qué delitos no puede, durante el periodo de su mandato, no puede ser investigado. Claro, luego tiene la inmunidad, pero tendría que levantarse la inmunidad. Pero hay un punto importante ahí. Lo que la Constitución te prohíbe es que no lo puedes tú acusar. Tú no le puedes acusar ahorita a Vizcarra. O sea, la fiscal Zoraida Ábalos no lo puede acusar. Eso es lo que te prohíbe la Constitución. Contrario sensu, si es para investigar, si es para llamarlo a declarar, si es para pedirle información, que no es acusar, sino investigar, sí puedes hacerlo. Entonces la respuesta es sí puedes. Lo que no puedes es acusar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna conclusión que quisiera dar sobre su respectiva disertación? Bueno, agradecer también a los comentarios, a las preguntas interesantes de tu público, saludar también a las personas que se han enlazado en Facebook, compartiendo y agradeciendo a tu persona una vez más, a todos, a las preguntas, a Lío Salinas, un colega distinguido de Trujillo, a Lorenzo Palmero también, y a la doctora Sofía. Encantado, Raiza, de conocerte, de poder contribuir mínimamente, de someter a debate estas ideas. Probablemente, ¿quién soy yo? Estoy preparando un libro sobre este delito de negociación incompatible. Dios mediante, en un año pueda terminarla. Y digo en un año porque sí me voy a tomar la molestia de por lo menos hacerlo estructurado, no copia y pega como muchos directos colegas y queridos amigos que realizan. Por supuesto, algunos de ellos los he criticado personalmente, así que no tengo reparo en decirlo públicamente. Entonces, siguiendo con ello, cuando ustedes gusten, yo encantado de poder compartir ciertas ideas con ustedes. Muchísimas gracias una vez más a ustedes y a todos los presentes por la paciencia también de los inconvenientes que ha habido al iniciar esta disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor González. Esperamos para una próxima oportunidad poder contar con otro respectivo tema, ¿no? Dándonos usted una cátedra sobre temas tan importantes que está interesado en nuestro mundo jurídico. Muchas gracias, doctor González. Bueno, estimada audiencia, eso ha sido todo por este sábado. Asimismo, en el transcurso de la semana estaremos publicando nuestros eventos, ensayos e investigaciones relacionados a nuestro círculo de estudios. Buenas noches, doctor González. Muchas gracias y gracias, estimada audiencia, por acompañarnos en este día. Buenas noches, Raiza. Hasta luego. Muchas gracias.